Pasamos al origen y desarrollo de la sociología como tema. Ya vimos la introducción al método científico, su pequeña relación con la sociología, ¿verdad? Porque tenemos que hablar ahora de la sociología específicamente, y la propia sociología tiene sus propias características, que las vamos a definir más adelante. Vamos a ver primero un preámbulo de lo que pasó, qué eventos son los que fueron forjando este pensamiento social que poco a poco daría pues luces a la necesidad de forjar una ciencia dedicada solamente a estudiar la sociedad. La sociología no existió sino tardíamente. Después del siglo XIV en adelante empiezan los grandes ¿cómo se llama? Pensadores a proponer el nacimiento de una ciencia dedicada a la sociedad. ¿Qué hubo antes? Lo que hubo fueron filósofos, ¿verdad?, que pensaban sobre la sociedad, que también es válido, y que este va a ser más bien el fundamento, se puede decir, académico, detrás de la ciencia de la sociología. Fue necesario primero la reflexión filosófica sobre la sociedad para que después apareciera la ciencia. Esa es la manera como va a surgir la sociología. Primero el concepto. ¿Qué es sociología? Aquí hay un concepto bien sencillo, no es nada complicado de comprender, pero nos dice que la sociología etimológicamente significa aquel estudio sobre la sociedad. Es el estudio, ciencia o tratado sobre la sociedad. Simple. No les voy a complicar más la vida con una definición rebuscada y con un montón de aristas, porque las aristas las vamos a ver a continuación, es decir, los otros temas o tópicos los vamos a ir viendo poco a poco. Así que no es mi interés que manejen un concepto amplio de sociología, si vamos a ir a ver después los sistemas. De lo que se desprende, pues entonces, que la ciencia estudia la sociedad. Es así de simple. Le debemos esta definición a Augusto Comte. Por eso a Augusto Comte le vamos a reconocer como el padre de la sociología. A veces le reconoce como formalmente como padre de la sociología, ¿verdad? Augusto Comte. Hoy estamos en línea, ¿verdad? No nos hemos salido. Ok, seguimos. Sociología es el estudio sistemático de la sociedad humana. La sociología no consiste en recoger datos acerca de un tema social u otro, sino que es una toma de conciencia, una manera de pensar y de entender de una forma crítica los fenómenos sociales. Es decir, no basta con tomar una encuesta, datos, recabar, guardar datos. No es eso hacer sociología, sino provocar un cambio, si es posible, de paradigmas, de pensamiento, de sistemas, de teorías. Es decir, la idea es buscar que la humanidad repiense hacia dónde va y que de alguna manera transformar esa visión, ¿verdad? Redirigirla si es que se está saliendo del cauce. Por ejemplo, el cauce del bien común. Si la sociedad, que su objetivo es el bien común, pierde ese objetivo, la sociología se encargará de decirle, nos estamos saliendo de la meta es que haya bienestar social, que haya bienestar para todos. Y si la sociedad no cumple ese objetivo, la sociedad está enferma, y por lo cual hay que ayudarle a sanar esas heridas, ¿verdad? Y para eso está la reflexión de la sociología, para poder crecer de manera conjunta y no de manera individualista. Hoy en día, por tanta tecnología, nos hemos vuelto bastante, bueno, por un lado, bastante sociales, porque es evidente que las redes sociales están plagadas de opiniones y de gente, ¿sí? Desgraciadamente, lo que hemos perdido es se puede decir, es el respeto. Eso sí lo hemos perdido. Hemos perdido el respeto del uno por el otro. ¿Qué se ha ganado? Lo que se ha ganado es transparencia. Porque cuando alguien, a través de un perfil falso, dice una verdad de lo que realmente piensan, entonces está siendo verdaderamente realista, y no es hipócrita. Porque a veces, por utilizar nuestra propia cara, podemos decir algo que sabemos que va a lastimar, aunque sabemos que es verdad, pero no lo decimos porque tenemos temor de decirlo. Tenemos temor de que pueda dañar o lastimar a alguien. Y por esa razón nos guardamos lo que debemos decir a veces y que puede ayudar a transformar también. Y por eso muchos proponen la idea de que es necesario de vez en cuando tener ciertos conflictos para poder realmente generar estos cambios necesarios. Pero también produce otro peligro, y es que hay desconfianza, ¿verdad? Hay transparencia en lo que decimos, hay verdad en lo que decimos, pero también hay falta de confianza por la hipocresía de utilizar no mi cara, sino la de otro. Entonces, hay sus pros y sus contras en el sistema de las relaciones sociales que tenemos hoy en día, con tanta tecnología, que pueden ayudarnos o también puede dañarnos. Como por ejemplo, cuando alguien utiliza un perfil falso para dañar la fama de alguien sin necesidad. Es decir,
que daña la fama de alguien solamente por provocarle daño, ¿verdad? Eso es un problema grave, porque el ciberbullying existe y por tanto tenemos que también aprender a medirnos en ese sentido. Desgraciadamente, las herramientas como Facebook o como Instagram tienen sus políticas de manejo que uno puede llegar a reportar un perfil. Por ejemplo, si alguien lanza un discurso xenofóbico o un discurso antirracista o un discurso que llame a la violencia o un acoso, uno puede hacer las denuncias y a veces funciona el método de censurar o no a alguien. A veces funciona. Pero lo que sí debemos entender es que lo mejor de todo en las redes sociales, ¿verdad? Es que cuando vamos a tener este tipo de relaciones ya modernas, lo mejor de todo es bloquear. Es decir, si usted no tiene forma de solucionar un problema con alguien, bloqueelo y listo. Se acabó el problema. Pase página. Si le sigue dando y metiendo leña al fuego, va a ser peor para usted. Si se pone a discutir con alguien que tiene perfil falso, usted va a perder tarde o temprano. Porque de repente, por debatir con alguien de perfil falso, terminará siendo quizás desenmascarado usted en algo. Es decir, le van a sacar algo. Le van a buscar una fotografía vieja, un comentario que usted hizo, y lo van a terminar dañando. Entonces, socialmente hemos aprendido también a ser un poco más cautelosos, sobre todo en el manejo de las redes sociales y la comunicación. Porque por la verdad que hay, también han aparecido gente que se ha aprovechado de la supuesta apariencia de verdad de lo que dice para dañar a otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto de ello. El surgimiento de la sociología, pues surge a partir de eventos. Son eventos los que van a dar origen a la sociología, aunque también el aporte de los pensadores. ¿Cuáles fueron estos eventos que marcaron el surgimiento de la sociología? Vamos a verlos a continuación. Primero, una pequeña línea del tiempo, y realmente aunque la vean ustedes quizá muy rellena, en realidad es una línea de tiempo muy pequeña. Y diría yo, apenas sería una caricatura de todo lo que hay que saber para comprender la aparición de la sociología. Pero cada uno de estos eventos que voy a mencionar tiene, de alguna manera, un impacto, una ayuda, algo que haya prestado para el surgimiento de la sociología. Es decir, un cambio de paradigma, un cambio de comercio, un cambio político, un cambio en la vida o muerte de un personaje. Todos estos eventos pueden marcar como efecto dominó, como pequeñas piezas de dominó, ¿verdad? Una consecución de cadenas, de eventos que pueden llevar, obviamente, al nacimiento de la sociología. Por lo cual, la mayoría de estudios sociológicos y de introducciones a la sociología considera mencionar siempre estos eventos. Comenzamos dividiendo la línea del tiempo con la colonización de América, después la colonización al oeste de Estados Unidos y la colonización de África por medio de los gobiernos de Europa. ¿Qué otros eventos han surgido? Bueno, por ejemplo, aquí he marcado algunos años, 1775, 1800, y después de 25 años voy a ir marcando apariciones de algunos personajes, eventos y sucesos que también ayudan a marcar estos momentos. Miren, cuando se inventa algo, por ejemplo, cuando se inventó la Internet, aparecieron después sociólogos hablando sobre el poder de la Internet. O sea, cada evento que surja, aunque se invente un nuevo refresco, cuando se inventó la Coca-Cola, también hubo reflexión teórica sobre el impacto de las corporaciones como Coca-Cola en la cultura humana. Cualquier cambio social que haya, que sea muy voluminoso en cantidad de población que realmente hace uso de estos nuevos sistemas de pensamiento, productos o doctrinas, todo eso tiene impacto en la reflexión de la sociedad. Por lo cual no se asombren de ver algunos inventos en medio de la línea del tiempo. El primero elemento de la ilustración. Ya voy a explicar más adelante qué es ilustración. Solo quiero decirle que fue un movimiento filosófico que apareció en el siglo XVIII y que constituyó básicamente la base de lo que sería después el positivismo, otro sistema filosófico propuesto por Augusto Comte, padre de la sociología, que también será más adelante explicado, ¿verdad?, cuando miremos las teorías políticas y socioeconómicas. La ilustración lo que regala es principios principios que ayudan a reinterpretar la sociedad. Por ejemplo, la libertad de expresión, el secularismo, el laicismo. Más adelante les voy a explicar cada uno de estos términos, así que no se asusten si algún término no es conocido por ahora. Después sigue el contrato social, ¿verdad? Esta obra de Augusto Comte, de Jean-Jacques Rousseau, esta obra que aparece también para marcar el principio del disgusto social, diría yo,
porque aunque la obra es muy bonita, ¿verdad? Les recomiendo leerla, una obra bien chiquitita también, pequeñas páginas, unas 100 páginas por mucho, 150 más o menos, las páginas del contrato social, y es prácticamente un tratado sobre cómo es que la sociedad se llegó a organizar y cómo es que la sociedad tiene que valorar esta situación para poder replantear nuevamente el traspaso del poder a manos de la mayoría. Eso es ese fue el gran problema por el cual nace esta obra y que pone a Rousseau, ¿verdad?, a repensar a la gente. Después genera disgusto. ¿Por qué? Porque la gente al leer la obra se da cuenta de algo, la farsa de creer que hay poderes absolutos, de creer que hay poderes que no pueden ser puestos en duda. Y por esa razón genera obviamente un disgusto, porque la sociedad, la que no estaba tan formada, luego de leer la obra, se siente engañada, ¿verdad? Siente, por ejemplo, entonces todo este tiempo que hemos estado dándole tributos al rey, significa que no teníamos deber de darle tributos al rey. No era nuestro deber dárselos. O sea, nos han estado quitando el pan de la boca para dársela a alguien que lo ha malgastado en peinados, en fiestas, en orgías, en bacanales, ¿verdad? Eso es lo que la gente empieza a analizar a partir de la obra. Se siente obviamente decepcionado de la circunstancia, y esto va a traer tarde o temprano el levantamiento del pueblo francés que llevaría a la Revolución Francesa. Adam Smith muere ahí a finales de 1700, ¿verdad? Y queda obviamente la obra de él que defiende en todos sus escritos el capitalismo, y aparece entonces esta idea del capitalismo. Ojo, que el capitalismo de Adam Smith es un capitalismo puro, ¿verdad? Y hasta casi utópico. No digo casi utópico porque sí se puede aplicar, es decir, que sí puede aplicarse el capitalismo a la sociedad. Lo que pasa es que se vuelve un tanto utópico porque no todo el mundo está dispuesto a trabajar con un mismo objetivo. Y en el capitalismo se requiere que todo el mundo esté esforzado por incrementar el poder del capital, para que haya más oportunidades, mejores técnicas, mejores industrias, y genere obviamente el bienestar común. Ese es el objetivo primordial del manejo del capital. Pero no todo el mundo está convencido, sobre todo porque en los últimos años, aquellas sociedades que quisieron practicar el capital, quisieron poner en práctica las obras de Adam Smith y el pensamiento de Adam Smith, empezaron a tergiversar el comportamiento del capital y creían que era más importante siempre el dinero por encima del individuo, por encima del obrero. Y esa situación llevó pues a la avaricia, a esta actitud pues despótica del explotador sobre el explotado, que llevaría a hombres como Marx a poner un grito al cielo por todo lo que estaba ocurriendo a nivel de las industrias. Hombres que se estaban aprovechando de la mano de obra humana para capitalizar, pero sin pensar en el bien del obrero. Entonces, por esa razón genera este otro movimiento que viene después del capital, que será el movimiento del marxismo y sus principios doctrinales ligados a la economía también. Después vendrá la Revolución Francesa. 1789 aparece la Revolución Francesa, y genera también el levantamiento del pueblo contra el rey francés Luis XVI, y que pone obviamente en tela de juicio el poder monárquico, el poder absoluto, y que obliga a la gente pues a salir a las calles a protestar, y salen a protestar en plena plaza frente a la Basílica de Notre Dame, ¿verdad?, la que casi se quema ahorita, o se quemó mejor dicho, y ya están restaurando, por cierto, esa famosa basílica. Frente a ella salieron con panfletos, pancartas, antorchas, tridentes, armas, a combatir el poder del rey Luis XVI, hacen la toma de la Bastilla e imponen el nuevo sistema de asamblea para poder llegar a acuerdos y replantear el contrato social, para que daría más tarde origen a la República Francesa. Después está la locomotora de vapor, que permitiría pues que el comercio se pusiera a funcionar, ¿verdad? Acortar las distancias, ¿verdad? Y con un transporte que podía llevar grandes niveles de carga, ¿verdad?, a un bajo costo, porque era puro carbón. Pero también trajo un problema, el problema de que había que deforestar, porque había que conseguir carbón, porque llevaban todo en un vagón. El primer vagón después de la cabina del conductor era vagón de carbón, que tenían que estar echándole a la máquina para hacerlo funcionar. Eso trae también el hecho de deforestamiento y de maltrato también al medio ambiente. El primer tren de pasajeros aparece ahí por 1825, ¿verdad? Luego aparece Thomas Malthus, ¿verdad?, que va a exponer el peligro de la explosión demográfica. Ya la población llegó cerca de 1 billón, ¿verdad?, 1 billón de personas, por lo cual se estimaba que esa población podía llegar, ¿verdad?, a ver en ese momento, lo cual traía un grave problema.
por el tema de la riqueza, la distribución de la riqueza, ¿verdad? En la visión de un hombre como Adam Smith, es un tema de balanza, ¿verdad? Si hay uno que tiene mucho es porque hay alguien que se queda con menos. Entonces, el tema del acaparamiento de unos pocos va dejando a muchos sin el pan diario, por lo cual eso trae un grave problema, ¿verdad? Entre más gente hay dependiente de un solo productor industrial o capitalista, ¿verdad? Esta gente no todas pueden acceder al empleo y por tanto no todas pueden progresar. Entonces, entre más gente, mayor el problema. Después aparece la fotografía, que ayuda al respaldo histórico, ¿verdad? Y que va a ayudar también a mantener tantas fotografías que ayudan a reflexionar, ¿verdad? Los primeros grandes, ¿cómo se llama? Historiadores van a hacer uso de las fotografías para empezar a hablar sobre el tema de la sociopolítica, ¿verdad? Lo que ocurría, para demostrar, por ejemplo, lo que hicieron los nazis, hubo información fotográfica también, ¿verdad? Después, eso va a servir muchísimo. La aparición de la fotografía traería después la videocámara, que ayudaría a respaldar aún mejor la historia para que después sirviera para la reflexión de 1900 en adelante. El telégrafo también ayudaría a la comunicación, ¿verdad? Ya creo que no sé si habrá alguien que todavía utilice el telégrafo, ¿verdad? Pero aquí en Honduras, por ejemplo, fue para los años 90, dejó de utilizarse el telégrafo en Honduras. En los años 90, recuerdo que ahí por 1995 ya nadie utilizaba. Pero sirvió mucho. De hecho, incluso durante la época de la guerra, fue fundamental utilizar la clave Morse para la comunicación. Era el primer sistema de mensajitos, ¿verdad? Que la gente ocupaba para poder mantener la comunicación y ayudó obviamente a los gobiernos también. Comte, ya ahí por el 1800, acuña el término sociología, como lo vimos anteriormente, 1828. Aparece el movimiento de mujeres sufragistas exigiendo el derecho para poder salir a ejercer también su derecho a votar, ¿verdad? Esto ocurre en Inglaterra, es un movimiento que ocurre en Inglaterra y después de Inglaterra, pues todos los demás países persiguieron el mismo objetivo, ¿verdad? Se le llama al movimiento sufragista la primera gran ola del feminismo, ¿verdad? Aunque hay que decir algo que eso es muy cierto. Estas mujeres sufragistas no habrían salido adelante a pedir un derecho de voto de no haber sido por hombres como John Stuart Mill. John Stuart Mill va a escribir un tratado sobre la libertad y también sobre la reivindicación del sexo femenino, por lo cual este tipo de obras de Stuart Mill va a producir en las mujeres este deseo, ¿verdad? De recuperar un derecho o de tener un derecho que era también para los hombres. Entonces comienza como la primera oleada del feminismo. Después viene el feminismo llamado decimonónico, que es esta primera oleada que va a surgir a partir de ahí. Después aparece Charles Darwin con la obra del origen de las especies, donde él va a hablar de cómo funciona el tema de esta especie de, voy a utilizar un término que es posterior, que se llama la hegemonía. ¿Cómo es que el fuerte se pone hegemónicamente sobre el débil? Y aunque fue algo aplicado para la naturalidad, para la naturaleza, se puede también aplicar a la sociedad. Ese principio de la fuerza del débil, donde hay cierta hegemonía o poder o potestad de los más débiles sobre los fuertes. Es decir, se impone el fuerte sobre el débil, y este principio también va a ayudar a meter esta idea a la reflexión filosófica, que va a traer tarde o temprano pues estas teorías de la hegemonía, como las que va a establecer Antonio Gramsci, un sociólogo y filósofo italiano, que también es de origen marxista, pero que él va a quitar la mirada de la economía para aplicar más bien una idea de marxismo aplicado a la cultura. Entonces él va a meter este concepto de hegemonía, donde hay sistemas, modelos, estructuras que están por encima de los demás ciudadanos y que están obviamente ejerciendo un papel hegemónico sobre la libertad de los individuos. Y de ahí en adelante pues comenzó todo el gran problema con esta línea de pensamiento que hoy llamamos pues movimientos de izquierda. Después está Louis Pasteur, que va a desarrollar, ¿verdad?, la teoría germinal, el padre de la microbiología, por lo cual se aprende obviamente la ciencia médica a estudiar las infecciones, que era importantísimo llegar a este punto. ¿Por qué? Porque anteriormente hubo muchas pandemias, ¿verdad?, antes de Pasteur, que no se podían solucionar, como la peste bubónica, que mató millones de europeos, y todo por el hecho de que la medicina no estaba preparada para dar solución a esos problemas, ¿verdad? Y pues a partir de Pasteur, el avance científico de la microbiología ayudaría a la medicina a poder
detenerse, ¿verdad? Y poder anticiparse a preparar medicamentos adecuados para cualquier otro brote, ¿verdad? Sobre todo cuando aparece la tuberculosis también, otro gran problema, y todos estos medicamentos pues genera un mejor beneficio social. Eso vuelve a replantear también, desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista de la sociología, replantea también qué es el hombre, que al final termina colindando en ese detalle, definir qué es el hombre, ¿verdad? ¿Por qué el hombre es tan débil? ¿Por qué no es tan fuerte como el animal? Muchos animales logran subsistir, es decir, y a pesar que algunos con poco alimento y van viviendo y la especie sigue su camino. Y los seres humanos que somos muy débiles, nos podemos imponer ante la naturaleza, pero hay cosas de la naturaleza que desconocíamos que también dañaban al ser humano, como los microbios, o como las bacterias, o como los virus, que ponen otra vez en jaque a la humanidad, ¿verdad? Primero eran los grandes depredadores, después, ahora están los pequeños depredadores, que pueden llegar a matar a toda una gran población. Y nosotros lo estamos viviendo hoy todavía. Luego aparecen también la Cruz Roja, ¿verdad? Que va a ayudar muchísimo también a solventar muchos problemas sociales, ¿verdad? La urgencia de atender a quienes están en desgracia, ¿verdad? La Cruz Roja prestaba y sigue prestando grandes servicios a la sociedad, ¿verdad? Hay que reconocer que la labor que realizan es muy buena. De hecho, a veces puede ser mucho más buena que la que el gobierno puede llegar a prestar, ¿verdad? Y la Cruz Roja nace con un ideal, el ideal de poder realmente estar ahí para auxiliar en los momentos adecuados. Incluso estuvieron fuertemente sirviendo durante todas las guerras mundiales. Es decir, estuvieron presentes en esas circunstancias, ¿verdad? Viendo el dolor y caminando junto con la sociedad en medio de esas circunstancias. Así que el dolor humano que aparece a partir de este momento, ¿verdad? Que empieza a retomarse como problema también, es un tema importante para la reflexión social, ¿verdad? Y además el tema de la colaboración, del hecho de volverse solidario con los que sufren, ¿verdad? Y qué mejor manera de hacerlo que donando sangre. El teléfono, también, obviamente, como la tecnología del telégrafo, ayudó muchísimo a la comunicación. Basta mencionar que juega el mismo papel de ayudar a la sociedad a ser cada vez más capaz de poder comunicarse. Después, durante toda esa etapa, en color rojo, es la época industrial, es la época donde hay mayores inventos. Tardíamente va a aparecer también el avión, ¿verdad? Con los hermanos Wright, va a aparecer el cine, con los hermanos Lumière, va a aparecer también la televisión tardíamente, ¿verdad? Todos estos elementos y ciencia y el manejo de la electricidad también. Entonces, todos estos elementos que van surgiendo van cimentando la reflexión nuevamente sobre la sociedad y generan también a veces soluciones y a veces problemas sociales también, ¿verdad? Que pueden llegar a producir también. Cuando surge la televisión se pone la mirada sobre la alienación social que producía la televisión al principio. Hoy casi nadie mira televisión, todo el mundo está en Netflix, todo el mundo está viendo, no sé, en la computadora. Pero antes, al inicio, la televisión se volvió prácticamente un ídolo en medio de la familia, al grado que el televisor formaba parte de la sala, ¿verdad? Cerca del comedor, para que todo el mundo comiendo y viendo televisión, ¿verdad? Y se volvió un paradigma en todas las familias, alienando las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque dejaron de conversar. El padre dejó de conversar con los hijos, ¿verdad? En el momento de la comida era para eso, para ponerse a conversar, ¿verdad? Y también en los momentos de ocio, cuando no había televisión, era para la lectura en familia, los cuentos en familia, era una situación bonita a nivel de la relación familiar, ayudaba a la cohesión familiar. ¿Y qué pasó después del cambio de estos inventos? Pues se llega a arruinar las relaciones familiares, ¿verdad? Y hoy en día con el celular, peor todavía. Aparece Marx a finales de 1875 criticando el conflicto capitalista de las clases, ¿verdad? Él va a escribir una obra llamada Das Kapital o El Capital, donde va a criticar la obra de Adam Smith y va a presentar algunos conceptos también que hasta el día de hoy se siguen utilizando, ¿verdad? Como el tema del explotador y el proletariado, el tema de la plusvalía, ¿verdad? Y otros temas que veremos más adelante. Muere Marx a finales del año 1800, ¿verdad? Y aparece también la invención de la bombilla, y la Coca-Cola se inventa en 1886, produciendo la primera gran corporación de Estados Unidos, que después de esa primera gran corporación aparecerían todas las demás, que generarían obviamente el dominio, un dominio también interesante, porque culturalmente marcaba. La Coca-Cola con sus anuncios, ¿verdad? Genera ciertas ideas también, que quedan grabadas en la mente de la gente, ¿verdad? El Santa Claus bonachón que sacaron, que es un invento de la Coca-Cola, y todas esas pancartas, ¿verdad? Que hacen énfasis en el tema familiar, ¿verdad? Se fijan ustedes en los anuncios de Coca-Cola, va enfocado a los amigos, a la familia, a los buenos momentos. Los de Pepsi van relacionados con tecnología,
famosos y hasta jugadores. Es decir, la forma de generar el impacto para que quede grabado en la mente el producto es muy distinto, como lo hace la Coca-Cola, como lo hace la Pepsi, y cada uno de los productos también. Pero sigue siendo emblemático todavía ver un anuncio de Coca-Cola de alguien que está en familia tomándose Coca-Cola con el hermano, con el amigo, ¿verdad? Es muy semejante ese tipo de comerciales y muy característico de la Coca-Cola, ¿verdad? Incluso en la Navidad, el tema del Santa Claus Bonachón, pues llama a esto, pues a la cercanía en familia, ¿verdad? Santa Claus echado en ciudad Coca-Cola. Todos estos elementos van generando cambios sociales, ¿verdad? Porque la Navidad dejó de ser la celebración de Jesucristo para ser la celebración de Santa Claus. Ese es el cambio que trajo la Coca-Cola, ¿verdad? Arruinó la fiesta cristiana por completo. Volvió la Navidad una fiesta pagana, ¿verdad? Dedicada a un personaje casi ficticio. Digo casi ficticio porque San Nicolás sí existió, pero no existió el Santa Claus de los renos y los duendes. Ese es un invento ya de la Coca-Cola, y los siguientes escritores periodísticos como Erwin, que también van a escribir sobre este personaje, y van a inventar hasta cuentos de niños sobre cómo es el Polo Norte y todo, y que vive allá, y toda la fábrica de juguetes. Entonces, este mito que se inventan a partir de Santa Claus va a dañar la fiesta cristiana, porque generó un cambio cultural donde ya no importa el vivir la Navidad en familia, si no hay regalos. Necesitan estar con regalos porque si no, no importa la Navidad. La Navidad está mala si no hay regalos. Eso es un cambio paradigmático tremendo. Después sigue el 1900. Vamos a ver qué pasó de 1900 al presente. Aparece la primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí aparece con WWD porque es World War, ¿verdad? La Guerra Mundial. Después aparece la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Afganistán. Entonces podemos ver cómo se vuelve tensa la relación sociopolítica durante este momento. La Primera Guerra Mundial aparece por el asesinato del archiduque de Sarajevo llamado Fernando de Sarajevo. El archiduque del Imperio Austrohúngaro. Y después de la muerte de este, pues obviamente se levantan algunas facciones, ¿verdad? Como países del eje y otras como países aliados para derrocar obviamente este movimiento que nace del Imperio Otomano y que nace de Alemania. Para la Segunda Guerra Mundial lo que pasó fue una revancha. El cabo de la Primera Guerra Mundial, que fue Hitler, ¿verdad? Se convierte en el gran Führer, en el gran líder, y motiva a toda Alemania a ir en contra de prácticamente de los que habían entrado a la sociedad alemana y que se habían forjado como una cultura fuerte económicamente, que son los judíos y algunos también musulmanes, y por esta razón empiezan a expulsar a toda persona de origen semítico, y originalmente pues judíos, pero también mozárabes, que los terminan expulsando, ¿verdad? Y algunos los terminan también guardando en campos de concentración. Al principio fue expulsión, después fue campos de concentración y por último exterminio, ¿verdad? Con ese plan maestro que se le va a ocurrir a uno de los generales de Hitler. Y el motivo primordial era restaurar la dignidad y la autoridad y la grandeza del imperio germano, porque ellos querían recuperar aquel territorio que históricamente había pertenecido a Alemania, como Polonia. Por eso invade Polonia, porque la idea era recuperar aquellos territorios que históricamente habían pertenecido al imperio germánico, y él quería restaurar un tercer Reich, un tercer imperio. Esa es la intención primordial. Obviamente va a generar el conflicto, ¿verdad? La separación del mundo en facciones. En los países del eje estaban países como Francia, Italia, Alemania, Japón, contra los países aliados que van a querer calmar la invasión a Polonia y también en la defensa de las fronteras rusas. También Rusia aparece ahí como aliado. Se van a aliar a Rusia los ingleses y algunos franceses también, y estadounidenses, que van a llegar como países, ¿verdad?, aliados a luchar contra los países del eje para calmar este conflicto. Se supone que para ese objetivo. Estados Unidos no iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial, no iba a entrar, solo estaba financiando, ¿verdad?, estaba apoyando con armamento, con materiales, ¿verdad?, para que los gobiernos de Inglaterra tuvieran apoyo a nivel de armamentístico para poder realmente ejecutar la guerra. Pero después se van a tener que aliar a Inglaterra con estos dos grandes líderes de ese momento, que es Winston Churchill y el famoso presidente que es Franklin Delano Roosevelt. Se van a aliar para poder hacer el frente a Alemania.
¿Y por qué entre Estados Unidos al final? ¿Por qué se vuelve partícipe de esta situación? Porque le van a también invadir a las playas de Pearl Harbor, ¿verdad? En Hawái, y le van a destruir portaaviones y también van a matar a mucha gente, los japoneses aliados a Alemania, que hacen un ataque imprevisto, ¿verdad? De sorpresa con los kamikazes que se hicieron muy famosos en ese momento, y por esa razón fue un golpe duro para Estados Unidos, no esperar esta reacción por el apoyo que prestaban. Entonces por esa razón determinan moverse, ¿verdad?, a invadir prácticamente Alemania también y apoyar junto con Inglaterra para derrocar al Führer, a este líder. Aparece la radio a finales de 1900, ¿verdad? Perdón, de 1800, luego el automóvil, luego aparece el primer departamento de sociología en Chicago, que es importantísimo también porque a partir de eso empieza la reflexión académica también ligada a la sociedad. Aparece la primera investigación sobre pobreza acerca del Reino Unido, ¿verdad? Esa es una primera investigación que puso el modelo a seguir en adelante para las siguientes, pues, reflexiones y estudios que se van a hacer a lo largo de la historia de la sociología. Se determina la esperanza de vida del hombre, para aquel momento era 47 años, ¿verdad? Va a ir creciendo poco a poco después de la Segunda Guerra Mundial hasta casi 90 años, y actualmente ha ido bajando. En Honduras, por ejemplo, ahorita estamos 67 para mujeres, 65 para hombres, según entiendo los últimos datos. Ahora 67, 65. Y pues la esperanza ha ido mejorando. ¿Por qué? Tenemos mejores medicinas, ¿verdad? Tenemos una vida menos trágica, menos dura que la de antes. Pregúntale a sus papás, a sus abuelos, ¿verdad?, cómo les tocó que vivir, a veces con hambrunas. Es decir, les tocó que vivir incluso sobre todo en las guerras, de Honduras y El Salvador, tocó que emigrar, ¿verdad? Entonces no era fácil poder tener una esperanza de vida amplia cuando había menos calidad de vida. Entonces la calidad de vida ha sido determinante para mejorar la esperanza también. Aparece Durkheim con su estudio del suicidio, ahí a finales de 1800, y este estudio va a plantear los 3 tipos de suicida que existen, y va a empezar también a servir como prototipo o paradigma de este tipo de reflexiones que se empiezan a poner en medio de la sociología. El interés de estudiar cada fenómeno humano, ver el suicidio, después van a estudiar la economía, después van a estudiar la religión, y así poco a poco van ampliando los horizontes de estudio, ¿verdad?, utilizando el conocimiento no solamente de la simple especulación, sino hasta la estadística. Y esa es la importancia de Durkheim. Él va a ocupar la estadística de la época para empezar a hacer un análisis más certero del fenómeno y poder llegar a conclusiones que, cuando yo leí por primera vez lo del suicidio de Durkheim, me quedé asombrado a lo que él llegó, porque cuando empiezo a analizar en la actualidad, me fijo que vamos por un camino semejante, es decir, que no ha cambiado las conclusiones a las cuales él llega, ¿verdad? Y más adelante se las voy a presentar. El capitalismo y protestantismo de Max Weber. Max Weber llega a proponer una idea de cómo es que el capitalismo se vuelve fuerte en Europa y aquí tengo que decir, un capitalismo no simple, sino un capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje aparece, según Max Weber, por culpa del protestantismo. Es decir, la iglesia protestante en Europa tiene la culpa de que el capitalismo se volviera un capitalismo salvaje. ¿Por qué razón? Porque van a tener una doctrina, de la cual voy a hablar más adelante, ¿verdad?, una doctrina que va a llevarles a creer que tienen el derecho de explotar a la gente. Más adelante vamos a ver por qué, ¿verdad?, cuál es ese principio doctrinal que ellos tenían, sobre todo los calvinistas, los protestantes de origen calvinista, que son fundados por Juan Calvino. Porque ellos llegan a esa idea de poder explotar al trabajador y que no importara que estuviera viviendo en pobreza, ¿verdad?, con tal que ellos estuvieran bien. Más adelante vamos a ver eso. Aparece también el avión a principios de 1900, muere Emil Durkheim a principios también de 1900, aparece la cadena de montaje de Henry Ford, ¿verdad?, el famoso constructor de los primeros automóviles en masa, y esta cadena de montaje pues va a volver más rápida la producción en las industrias, lo cual va a producir que el movimiento industrial que se venía dando se acelere, produce el aceleramiento de producción, al grado que para el 1914 ya estaban listos con producción en masa de armamento. O sea, ya ni siquiera producían comida, ropa, sino que producían hasta armas, al grado que para la Primera Guerra Mundial van a estar listos con tanques, con bombas, con lanzallamas, con un montón de cosas, listos para poder combatir. No habían armas automáticas todavía, pero sí habían armamento duro. Y obviamente esto va a volver
muy fácil para la guerra mundial que ya estén armados hasta los dientes las diferentes facciones y con armas también ya automáticas. Aparece el átomo, el estudio del átomo, ¿verdad? Van a haber nuevas interpretaciones sobre lo que es el átomo. Ya había en la antigüedad, ¿verdad? Aparecieron hombres como Demócrito o Anaxágoras hablando del átomo como partícula original, pero la idea moderna va a aparecer hasta 1900, que va a traer obviamente el estudio de la física, ¿verdad? Y la interpretación de dónde estamos realmente viviendo y cómo es la realidad. Después sigue la Revolución Rusa, después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Rusia se va a convertir en la gran URSS, la gran Unión Soviética, ¿verdad? Prácticamente un imperio. Y si uno se fija en el mapa de Europa, de cómo estaba dividida Europa cuando existía la URSS, era un gran, vasto territorio que tenía obviamente en sus manos Rusia. Y hoy en día ha quedado reducida a una pequeña región porque se subdividieron en diferentes países. Liechtenstein, ¿verdad? Kaliningrado, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama? Kazajstán, ¿verdad? Tayikistán, todos esos países que tenían en Stan, ¿verdad? Se van a subdividir de este gran imperio que estaba forjando pues la anterior URSS. También el Imperio Otomano también se va a subdividir, va a dejar de existir después de la Primera Guerra Mundial y se va a dividir en diferentes lugares. Va a aparecer Yugoslavia, ¿verdad? Bulgaria, van a aparecer en ese entonces. La revolución bolchevique que ocurre también en Italia, cambiando el sistema del fascismo que había existido, pues aparecen los bolcheviques para instaurar un nuevo sistema de movimiento político, ¿verdad? Como reacción al despotismo y a la dictadura que tuvieron durante la época fascista, ¿verdad? De los primeros gobernantes. Y esto no va a dejar que el fascismo muera, es decir, tarde o temprano vuelve a renacer, porque para la Segunda Guerra Mundial vuelve a aparecer nuevamente un dictador aún más terrible que va a forjar el fascismo más conocido contemporáneamente, que es el famoso Benito Mussolini, ¿verdad? Él va a hacer renacer con mayor fuerza lo que el fascismo venía dándose, que poco a poco fue apareciendo en Italia hasta que se formó y se llevó a cabo ya no como una teoría, ya no como un movimiento normal así, de influencia normal, sino que fue una teoría prácticamente, fue una doctrina que realmente se instauró. La idea de que había que obedecer al Estado sí o sí. Ese absolutismo estatal reapareció con Benito Mussolini y de hecho otro hombre como Hitler también van a vivir ese mismo sistema de despotismo. Aparece la Escuela de Frankfurt, que vamos a hablar de ella ampliamente más adelante. La Escuela de Frankfurt fue un movimiento de alemanes que huyendo de la Segunda Guerra Mundial, ojo, que de la Guerra Mundial nosotros siempre contamos de que comenzó en 1939 a 1945, más o menos el tiempo en que se da la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de Hitler hasta la caída de Hitler. Pero desde antes, cuando Hitler ya era candidato, cuando Hitler estaba dirigiendo la línea de lo que sería más adelante el Partido Nacional Socialista, que eran movimientos de ciudadanos, de sindicatos, que estaban obviamente luchando contra la influencia de algunos descendientes de judíos que le generaban este odio, xenofobia en contra de los judíos, comenzó mucho antes de que Hitler ascendiera en 1939, por lo cual muchos fueron perseguidos y entre ellos los de la Escuela de Frankfurt, que tuvieron que emigrar a Estados Unidos por esta persecución que había de facciones, ¿verdad? De grupos que venían con esta ideología que traía Hitler. Y van a tener que huir, obviamente, a Estados Unidos, pero se van a llevar, junto con ellos son descendientes de judíos, y se van a llevar, obviamente, a Estados Unidos la figura y el pensamiento y la doctrina que estaban generando en la escuela, que ya más adelante miraremos cuáles serán los principios de la Escuela de Frankfurt que generarían grandes problemas hoy en día. Actualmente, tenemos el efecto dominó de la Escuela de Frankfurt. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en los movimientos LGBT, en los colectivos feministas, ¿verdad? En los colectivos a favor del aborto. Todos estos movimientos, y sobre todo en la ideología de género. En esos últimos movimientos está el legado de lo que fueron estableciendo poco a poco los pensadores de la Escuela de Frankfurt, como Habermas, como Horkheimer, ¿verdad? Como Theodor Adorno. Entonces, estos filósofos que aparecen en esta escuela, ¿verdad? Ligada a una universidad en Europa, que se pasa después a Estados Unidos, van a generar este sistema de pensamiento que va a ir creando un relativismo grave, que al día de hoy pues seguimos todavía debatiendo este asunto, ¿verdad? Al día de hoy, ahorita está vivo el debate
entre feministas y no feministas, entre pro-LGBT y LGBTs, ¿verdad? Es decir, entre la gente que está a favor y la gente que está en contra. Entonces, hay debate constante en las redes sociales a partir de estos temas de ideología de género y no ideología de género, y esto viene pues como efecto dominó de lo que ellos enseñaron en su escuela y los principios que van a poner ahí. Después viene la época de la Gran Depresión, ¿verdad? Cae después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, de la Primera Guerra Mundial, la pobreza en Estados Unidos se vuelve grave, ¿verdad? Hay un déficit económico tremendo, la sociedad, obviamente que también Estados Unidos tuvo un grave problema, sobre todo en Nueva York, por el tema de la salubridad. Hubo muchos problemas de salubridad en Estados Unidos, provocando también pestes, a veces enfermedades, una suciedad que tenían en algún momento en lugares como Chicago, en lugares como Estados Unidos, que eso enferma a la población, ¿verdad? Y reduce obviamente la mano de obra, también mucha peligrosidad, y todos estos elementos fueron poco a poco encerrándose, generando el problema económico, ¿verdad? De la Gran Depresión. Van a tener que sacar hasta préstamos para poder salir adelante, ¿verdad? Pasada la Gran Depresión, aparece pues ya la televisión, ¿verdad? Como un impacto, primero con el cine, después la televisión, que va a permitir a las familias empezar a obtener información, pero también, como digo, a empezar a alienarse. Después aparece el primer McDonald's, aunque no lo crean, McDonald's es un elemento fundamental también para comprender lo que va a pasar después en Estados Unidos. Se deja de comer, miren, cambia el paradigma siguiente, en vez de comer en familia, con la comida preparada por la madre, con aquel amor y cariño, ya todo el mundo quiere comida rápida, quiere comer rápido porque está acelerado. La sociedad se va a acelerar mucho más y gracias a la comida rápida. Porque la gente dejará de preparar los alimentos en el hogar y prefiere mejor comprarse una porción de pollo afuera o comerse una hamburguesa. Por esa razón, este sistema de vida va a acelerar drásticamente a Estados Unidos. Lo va a llevar a un camino de una industrialización acelerada, pero también va a arruinar las relaciones familiares. Y hay que recordar que la célula familiar es importantísima para la sociedad. Si se arruinan las relaciones familiares, se arruina también la sociedad, porque la gente que sale de estas familias sale como ciudadano enfermo, que no tiene la capacidad de poder relacionarse con otros, pierde la autoridad, el respeto. Todos estos elementos se pierden cuando no hay relación con los padres. Esto va a generar graves problemas también. No solamente fue un beneficio para quienes trabajamos y queremos comer rápidamente, ¿verdad? Sino que va a ser un problema también social que va a generar este cambio drástico en la cultura de la familia. Aparecen los aerosoles trayendo un problema social que tiene que ver con la contaminación. O sea, aparece el agujero de la capa de ozono por demasiado uso del CFC, del clorofluorocarburo, que obviamente, como sabemos, ¿verdad?, contaminaba y que generó el agujero negro. Dicen ahorita, según los que he estado leyendo, yo paso pendiente de tantos temas, y entre tantos temas dicen que el agujero se está cerrando, porque estamos en pandemia. Entonces ha habido menos contaminación. Durante el tiempo, esos por lo menos 7 o 8 meses primeros, ¿verdad?, hubo se empezó a sanar la capa de ozono, empezó a cerrarse la capa de ozono. Pero como ya están otra vez los gobiernos liberando otra vez el mercado y volviendo otra vez a lo mismo, pues seguramente se va a volver a dañar, porque la producción va a seguir, ¿verdad? Y de hecho, hoy en día usted ve por la calle que a nadie respeta ni siquiera el conteo de cédula, ya nadie lo respeta. Entonces ya, y sigue la enfermedad está ahí, se nos sigue muriendo gente, ¿verdad? Los doctores siguen llorando en las redes sociales porque se están muriendo compañeros por atender gente imprudente que no siguió, ¿verdad?, lo que se debe seguir en una pandemia. El mismo error que cometió España para la gran gripe española, lo estamos cometiendo en Honduras, y eso va a pasar factura tarde o temprano, ¿verdad? Porque esto viene por brotes y rebrotes. Cada 14 días hay un rebrote, ¿verdad?, que va a contaminar a mucho más. Y esto va a ser como un efecto dominó. Cuando menos nos acordemos, vamos a empezar a ver un decrecimiento de la población. Vamos a ver, aunque también hay que ponerlo en duda, porque por una sencilla razón. La mucha vida en familia, guardados en el hogar, también produce mucha vida sexual. Entonces pueden surgir mucho más también ciudadanos. No lo sabemos. Como sea, lo que se prevé siempre en una pandemia es que va a haber decrecimiento va a decrecer la cantidad de la población, ¿verdad? Y es doloroso pensar que tanto ciudadano va a morir por imprudencia, ¿verdad?, por una situación de no seguir unas normas. Pero también hay que comprender algo, y eso también lo entiendo, hay que trabajar, porque si no se mueren de hambre. Entonces es un grave problema. Pero el problema que ha habido es la falta de buen protocolo para poder realmente seguir las normas, obligar realmente a que haya cumplimiento de las normas. Ya mucha gente anda sin mascarilla, sin problema, y nadie va a pagar multas o algo por no usar mascarilla. Ya se ha respetado por completo lo que se hace en una verdadera pandemia. Pero bueno, bien, chicos, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, ¿verdad?
por el evento del McDonald's, por ahí nos quedamos.